Enhorabuena. Llegó el momento. Bienvenidos. Con ustedes. Chismosa comunica. Iniciamos en 5, 4, 3, 2, 1. Buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a la hora que me vayan a escuchar. Les saluda Chismosa Comunica. ¿Cómo están mis queridos chismositos? Este jueves 5 de junio del 2025. Deseo de todo corazón que se encuentren muy bien, acompañados de su pareja, familia o mascotita. Mis queridos chismosos, yo por acá dándome un tiempecito, solo para compartirles un poco de mi opinión y también un pequeño resumen, hablando de cómo los estúpidos, los mediocres llegan al poder y cómo controlan, manipulan mentalmente a las masas, a la gente, y cómo cae la mayoría en desconocimiento y cómo idealizan, se fanatizan con todo este tipo de personajes. Esto no solo aplica en la política, sino que se da en nuestra vida cotidiana, como de repente ves que suben de puesto a alguien que no tiene esa capacidad, que no tiene esos conocimientos, simple y sencillamente porque el jefe, el superior, no quiere que llegue a alguien que lo opaque, a alguien que proyecte una amenaza para él o para ella. En este caso, vamos a concretarnos más, a hablar en la política, pero igual lo puedes aplicar a las dos cosas de lo que estamos rodeados en esta sociedad. Gente sin talento, gente sin estudios, gente sin inteligencia, gente mediocre que los ascienden, y tú, que eres una persona preparada, con capacidades mentales y académicas, estás en el mismo lugar, sin avanzar, sin que te ascensen, sin que te suban de puesto. Señoras y señores, hablemos un poco también de la dictadura de México que se ha venido anunciando desde hace más de 25 años. Hay un escritor llamado Vargas Llosa, que por cierto hace un mes acaba de fallecer, que estuvo hablando con varios intelectuales en México y habló acerca de esto. Pero pues bueno, igual yo sé que todos ustedes se pudieron haber dado cuenta, como hay muchos videos circulando en las redes sociales que hablan de lo que significa una dictadura estilo Venezuela, estilo Cuba. Y bueno, en la actualidad todo lo que predijo ese señor ahorita se empieza a ver, desgraciada y lamentablemente, en nuestro México lindo y querido. Gracias a todos mis suscriptores por estar aquí desde el día 1, los que se acaban de suscribir, gracias. Y a los que vienen en camino, don't be shy, no sean tímidos, suscríbanse a mi canal. Gracias también por dejarme sus valiosos y respetables comentarios, aunque no los he leído en voz alta, pero sí los he leído, les he dado un corazoncito. Y bueno, vamos a comenzar, mis queridos chismosos. Vivimos en una sociedad donde la mayoría ha normalizado la corrupción, la mentira, la maldad, la opresión al ser humano, los feminicidios y el maltrato animal. Vivimos en un país llamado México, no sé en el tuyo, pero aquí se premia la estupidez, la bajeza, la ignorancia con fama, popularidad y dinero, como por ejemplo a políticos, artistas, a mal llamados influencers y otros personajes públicos. Un efecto perverso de las nuevas tecnologías de información consiste en la desviación de la atención de las personas que son indiferentes o no son conscientes del engaño. La gente no quiere saber y cree que escondiendo la cabeza en el agujero, los problemas y su triste realidad desaparecerán. Pero ¿no te has puesto a pensar por qué crearon toda esa realidad virtual, todos esos videojuegos, internet, TikTok, Facebook, Instagram? Exactamente, es una manera que la bendita tecnología, como te puede servir para salir de la ceguera mental, para salir de las dudas, para informarte realmente de lo que está pasando, pero también es un arma de dos filos que se convierte también en una adicción. Te desinforman, te entretienen, te distraen, te mienten. Las redes sociales se convierten en una adicción, por ejemplo, TikTok, Facebook, Instagram, una vida falsa que la mayoría se inventa para que toda esa gente nunca se revele. Exactamente, por eso las crearon. Y para que toda esa gente esté contenta viviendo una realidad irreal, mientras que en la realidad real le quitan todo lo que tiene, como por ejemplo, se te hace justo pagar por una casa que ya te pertenece,
Aquí en México, no sé en tu país, pero cada año tienes que pagar un impuesto llamado predial. Además de eso, si tienes un coche, tienes que pagar una tenencia, tienes que pagar unas placas, tienes que pagar una tarjeta de circulación, valga la redundancia, por circular o bajo el nombre de licencia de manejo. Peor aún, si quieres ampliar tu casa, hacerle un cuarto, hacerle dos, tienes que ir a pedir permiso, a pagar por un permiso al Estado para poderlo hacer. Dime de qué eres dueño, dime qué te pertenece. Además de eso, impuestos y más impuestos. Un nombre tan claro y tan conciso que desde ya te está mandando un mensaje. Impuestos. Es algo que pasa por encima de ti. Es algo que atraviesa la voluntad del ser humano. No conozco a ninguna persona que habite el planeta Tierra que sea feliz de pagar impuestos, a menos que sea una persona con problemas mentales, que no se da cuenta realmente de lo que está pasando. Y mientras tanto, nos siguen manipulando y nos siguen parasitando todos aquellos que se plantan en el poder de una manera descarada, burlesca y arrogante, déspota. Hay quienes es más y tantas su ceguera mental que se inclinan hacia ese parásito en turno, a ese mal llamado presidente, presidenta, haciéndoles una reverencia como si fueran reyes, como si fueran reinas. Antes, hace muchos siglos, se inclinaban de la misma manera para hacerles esa reverencia a todos aquellos que desde ya manipulaban, a todos aquellos seres humanos que existieron en aquella época. Si además de decirles que hay muchos fanatizados que se te lanzan literalmente la yugular cuando tú difieres del político que ellos están siguiendo, del político en turno, del más popular, como en el caso, nada más por ejemplo, cuántos detractores hubo a favor de Enrique Peña Nieto, de Felipe Calderón, de Zedillo, de Salinas de Gortari, de Andrés Manuel López Obrador y ahora de esta presidenta, Claudia Sheinbaum. Y así te puedo enumerar desde años, décadas pasadas, que siempre han existido los detractores, los fanáticos, los ciegos, los que no pueden ver la realidad. Pero el colmo de los colmos, que por desconocimiento, porque no conocen sus derechos, siempre les he hecho hincapié de que se compren la Constitución mexicana, donde vienen tus derechos y obligaciones como mexicano, que esa sea tu segunda Biblia, ponla cerca a tu cama y ahí puedes aprender y puedes corroborar todos los derechos que están dentro de estas a favor de ti como ciudadano mexicano. Pero el colmo de los colmos, por ignorancia, por desconocimiento, es que muchos de los ciudadanos mexicanos que no conocen sus derechos y obligaciones se humillan, se arrastran, suplican, mendigan ayuda de parte de un servidor público, como en este caso, cuando una mujer vea con atención este video que se viralizó hace cerca de 6 años, cuando Andrés Manuel López Obrador estaba en el Poder Ejecutivo asumiendo un cargo, trabajando para el pueblo, según, ¿verdad? Así está estipulado en la Constitución mexicana. Porque el artículo constitucional 39 dice: la soberanía de la nación emana y reside en el pueblo mexicano. Todo el poder político debe ejercerse a favor de este pueblo, el cual tiene el derecho a cambiar su forma de gobierno. Lo dice conciso y claramente. Nosotros tenemos todo el derecho a cambiar nuestra forma de gobierno cuando algún político que esté plantado en el poder no cumple realmente con sus funciones, o por el contrario, está violando nuestros derechos, el cual es uno de los más importantes, el 39 de la Constitución mexicana. Tenemos todo el derecho de cambiar nuestra forma de gobierno, o sea, destituirlo, sacarlo. No más ese parásito debe permanecer en el poder. ¿Te das cuenta qué tan importante es que te aprendas tus derechos y obligaciones? Ese es nada más un ejemplo, pero ahí viene lo peor. Cuando desconoces todos tus derechos y obligaciones es cuando caes justo en este ejemplo que te voy a presentar a continuación. Una mujer se arrodilla. Yo sé que a lo mejor la mayoría de ustedes lo miró hace 6 años cuando Andrés Manuel López Obrador, el expresidente de México, estaba todavía en el cargo del Poder Ejecutivo. Entra una mujer de manera humillante, se arrodilla para suplicar ayuda por un hijo que tenía desaparecido. El desconocimiento de no conocer sus derechos se arrodilló y la llevó a cometer ese grandísimo error a nivel nacional, porque se presentó
en sus aburridas mañaneras. Vean nada más cómo se arrodilla y se humilla ante este servidor público y ante todos los que estaban ahí presentes, trabajadores, empleados de los ciudadanos mexicanos, porque con nuestros impuestos le pagan a todos estos por hacer nada. Señoras y señores, los derechos no se mendigan, se exigen, pero obviamente si no los conoces, no sabrás qué exigir. El claro ejemplo de esta mujer frente a todos esos funcionarios que además de verla cómo se humilló, cómo se arrodilló ante el presidente de una nación, ante un funcionario público, ante un empleado de los ciudadanos mexicanos por desconocimiento y la desesperación de la pérdida de su hijo, la llevó a cometer ese grandísimo error, porque ella simple y sencillamente suplicaba por ayuda. Este señor obviamente destilando soberbia, destilando poder, destilando egocentrismo. No obstante, todos esos cómplices funcionarios que fueron testigos de este espectáculo tan bajo, tan humillante, no hicieron nada por parar a la señora y que acabara ese vil teatro. Pues no hay tanta diferencia. En la actualidad hay quienes por la ceguera mental, por el fanatismo, se te lanzan a la yugular para pelear, para defender a ese parásito en turno, a ese que te estafa, a ese que te roba, a esa que te miente, a esa que se burla de ti, a esa que está coludida con el crimen organizado, esos que se sientan en la misma mesa a comer, a reírse, a regodearse en silencio y a burlarse de todos los ciudadanos. Pero mientras persista esa ceguera mental de todas esas personas que no quieren informarse, que no quieren salir, que no quieren cambiar, que no quieren moverse de su confort de mediocridad, que no les gusta investigar, que asumen todo como verdad, que se fanatizan, que aplauden, que aceptan con sumisión, con apatía, y no obstante, hacen alarde de su mediocridad, gritando, peleando con otros, insultándolos, cuando tratan de abrirles los ojos, cuando tratan de enviarles un poco de esa verdad que muchos ya se dieron cuenta de lo que está pasando. Es tan difícil navegar por un mundo de conciencia, es tan difícil caminar donde la mayoría parecieran muertos vivientes, donde la mayoría no acepta otra realidad más que la que les pasan en los medios de desinformación, en los medios de información supuestamente llamados oficiales. Todo lo asumen como verdad, no investigan, da flojera, quieren aprender, no quieren salir de su confort, no quieren decepcionarse, no quieren que acaben con esa ceguera mental, no quieren que acaben con su fanatismo. Pero lo más triste y lamentable, que la mayoría tienen hijos y enseñan exactamente lo mismo a esos pequeños inocentes que tal cual venimos todos a este mundo con una mente limpia, no programada, con una mente sin maldad, sin perjuicios, sin saber absolutamente nada. Inmediatamente los progenitores empiezan a llenarlos de fanatismos hacia políticos, hacia religiones, hacia partidos de deportes, hacia artistas, hacia influencers. Basura y más basura meten a sus mentes, esas mentecitas fáciles de manipular. La mayoría de los mexicanos de hoy están adormecidos en la comodidad y esto nos está saliendo muy caro a todos como sociedad. Hay algunos que intentan despertar a otros que están en este letargo de comodidad y de pereza. Como por ejemplo, la elección judicial, que fue una farsa, fue un fraude, donde a muchos se les convocó para ir a votar. Obviamente y evidentemente fue nada más el 10% de la población, pero suficientes para avalar su show, para hacerle creer a la multitud de que fueron miles o millones. Hablemos de la elección judicial que acaba de pasar, que fue una farsa y un fraude. Obviamente y evidentemente a la mayoría se le convocó a ir a votar de todos los estados de México, pero ¿te diste cuenta? Esto fue un secreto a voces. El 10% de la población fue el que salió a votar y coaccionados, o sea, obligados. La mayoría fueron personas de la tercera edad y uno que otro joven estudiante que está recibiendo la ayuda que le da de parte del gobierno, aunque creen ellos que por eso ya tienen el compromiso y la obligación de ir a votar. Muchos de ellos salieron a decir que los obligaron, que si no les iban a quitar la ayuda. Pero bueno, el 10% salió obligados y el otro 90% se dio cuenta de esta farsa, de este show.
Es pura corrupción. El régimen que la diseñó también dijo por quién votar con acordeones. Habráse visto semejante descaro y cinismo de parte de todos estos parásitos que están en el poder. No es democracia, sino la forma de imponer juzgadores a modo que avalen el autoritarismo, cambiar la república por dictadura. Quien es libre de decidir si acude o no al llamado a las urnas, y en el caso de esta elección judicial, de asumir y aceptar voluntariamente. No fuiste consultado como ciudadano, tú que fuiste a votar, fuiste utilizado. Tú votaste, pero no eligiste, porque jamás te tomaron en cuenta para que tú como ciudadano eligieras a los que iban a estar en ese poder judicial. Tú no decidiste, solo te invitaron a ratificar, a avalar su show de falsos oponentes. Tú, sí, tú eres parte de esta gran farsa, porque solo a ti que fuiste a votar te utilizaron para hacerle creer a la mayoría de la sociedad que tú elegiste como ciudadano, cuando no es así. La mayoría no fue a votar porque se dio cuenta de que era un show y de que era una farsa. Y si aún no te queda claro, escucha esto y así vas a entender por qué tanto inepto, mediocre, parásito y estúpidos llegan al poder, o más bien los ponen en el poder. Escucha con atención. ¿Nunca te ha pasado que ves a alguien en una posición de poder y piensas, ¿cómo carajos llegó hasta ahí? Porque, seamos honestos, todos hemos presenciado casos así. Personas que no parecen tener ni idea de lo que hacen, pero ahí están, tomando decisiones, liderando equipos, apareciendo en entrevistas como si fueran genios. Mientras tanto, gente realmente preparada, ética e inteligente sigue invisible, atrapada en cargos secundarios, como si el sistema estuviera diseñado para ignorarlos. ¿Y sabes qué es lo más inquietante? Que esto pasa tanto, en tantos lugares distintos, que uno empieza a sospechar que no es coincidencia, que quizá hay algo más, una lógica torcida, pero poderosa, que hace que los menos preparados terminen teniendo más influencia que los que realmente entienden las cosas. Vine a enfrentarlo, porque el poder, si no es voluntad creativa, es solo un eco vacío de la mediocridad colectiva. ¿Por qué los incompetentes conquistan el poder mientras los sabios dudan? ¿Es simple ambición desmedida, una estrategia calculada, o hay algo más profundo que revela la naturaleza humana en su conjunto? El poder es un campo de batalla donde la duda es un lujo que cuesta caro. Los sabios, por su misma naturaleza, cuestionan, reflexionan, buscan comprender las consecuencias de sus actos. Pero en la arena política, esa pausa reflexiva es percibida como debilidad. El poder no espera. Es una partida donde gana quien actúa primero, no necesariamente quien actúa mejor. Los incompetentes, al no ser conscientes de sus límites, no temen arriesgar, se lanzan, toman decisiones sin cargar con el peso de la autocrítica. Y eso, irónicamente, los hace efectivos en un sistema que premia la velocidad sobre la profundidad. Pero agregaría algo que va más allá de la mecánica política. La raíz está en el alma del rebaño. Las masas, en su mayoría, no soportan ser desafiadas intelectualmente. Prefieren seguir a quien confirma sus prejuicios, a quien simplifica lo complejo, aunque esa simplificación sea una mentira. El sabio, al dudar, al cuestionar, al mostrar matices, se convierte en un espejo incómodo. El incompetente, por otro lado, ofrece certezas fáciles, dogmas digeribles, y el rebaño prefiere esas ilusiones que lo mantienen cómodo, antes que enfrentarse a la angustia de la verdad. Por eso el poder cae en manos de quienes gritan más fuerte, no de quienes piensan más profundo. Sí, el problema no es la inteligencia en sí, sino la distancia que genera. Cuanto más ves, más entiendes. Y cuanto más entiendes, más difícil se vuelve simplificar. Más difícil es callar ante lo absurdo. Más difícil es seguir fingiendo que todo está bien. El inteligente se complica, cuestiona, incomoda. No porque quiera sabotear el sistema, sino porque no puede evitar ver las fisuras. Mientras tanto, el entorno premia lo contrario. La claridad simplista, el mensaje directo, la confianza sin matices. Y eso, curiosamente, lo dominan mejor los que no tienen tanto que pensar. Los que no ven las ramificaciones de cada decisión. Los que no sienten el peso de cada palabra. El exceso de lucidez se vuelve una barrera, porque cuando ves todo el mapa, es difícil mover una ficha sin pensar en el caos que puede venir después. Y en un mundo que valora la seguridad por encima de la profundidad, eso tiene consecuencias brutales. El ignorante no duda porque no sabe lo suficiente como para darse cuenta de todo lo que no sabe. Y esa ignorancia blindada por la inconsciencia se convierte en una especie de armadura. El mediocre se lanza con entusiasmo, con frases simples, con verdades a medias dichas,
con voz firme. Y el público, hambriento de certezas, lo sigue. El experto, en cambio, avanza con cuidado. No porque sea débil, sino porque entiende el peso de cada palabra. Porque ha visto suficientes errores como para saber que la arrogancia suele ser el primer paso hacia el desastre. Pero en el mundo moderno, esos mismos atajos se vuelven un problema, porque la verdadera experiencia, la que se basa en hechos, dudas y matices, muchas veces viene acompañada de incertidumbre. Los que realmente saben reconocen que no hay respuestas fáciles. Mientras tanto, los incompetentes que aparentan tener todo bajo control se ven más confiables a primera vista. Así es como logran ascender. Pero hay algo todavía más perverso. Una vez que llegan arriba, no se conforman con estar ahí. Hacen todo lo posible para mantenerse en el poder, cueste lo que cueste. Hasta aquí concluyo con este video, mis queridos chismosos. Espero que el contenido de este haya sido de su agrado. Si es así, por favor, no olviden regalarme un like, suscribirse a mi canal y activar las notificaciones. De nuevo, agradezco por su espacio y por su tiempo. Déjenme sus valiosos y respetables comentarios. ¿Qué opinan acerca de lo que les acabo de compartir? Si realmente se han dado cuenta, son conscientes de que esto ha venido pasando desde hace muchísimos años en nuestro México, sobre todo en la política, o qué tal en nuestra vida diaria. ¿Conocen a alguien que los subieron de puesto y a ustedes los dejaron ahí, rezagados, minimizándolos? Observen con atención. Pues bueno, mis queridos chismosos, gracias. Nos vemos hasta la próxima.